Empezamos. Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 18 horas con un minuto del día 30 de enero de 2026, conforme a lo dispuesto por el artículo 65, párrafo 1 y 67, 15º transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 12, numeral 1 de Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, nos encontramos reunidos para llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria de este Consejo Local en el estado de Coahuila de Zaragoza. Le pido a la secretaria del Consejo verifique el quórum para esta sesión. Con gusto, consejero presidente. Buenas tardes, señoras y señores integrantes de este Consejo Local. Con la finalidad de verificar el quórum, le pido por favor a las personas que nos acompañan de manera virtual que enciendan sus cámaras. Se encuentran presentes en esta sesión el licenciado Miguel Castillo Morales, consejero presidente. Igualmente están presentes 6 consejeras y consejeros electorales, además de 7 representantes de los partidos políticos acreditados ante este consejo y la de la voz en mi carácter de secretaria de este órgano colegiado, por lo que existe quórum legal para su realización. Asimismo, en términos de lo previsto en los artículos 65, numeral 1 y 76, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 14, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, concurren a esta sesión con voz pero sin voto, en su carácter de integrantes de esta Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, la y los encargados de despacho de las vocalías de organización electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Muchas gracias, señora secretaria. Existiendo quórum para sesionar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 88, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, declaro formalmente instalada la sesión ordinaria convocada para esta fecha y le pido dar lectura al proyecto de orden del día previsto para esta sesión. Antes de continuar con la lectura del orden del día, informo a los integrantes de este consejo que a las 18 horas con 3 minutos se incorpora a esta sesión el representante propietario de Movimiento Ciudadano. También hago de su conocimiento, consejero presidente, que se encuentra presente por primera vez la representación del partido político Nuevas Ideas, por lo que procede tomarle la protesta de ley. Muchas gracias, secretaria. Les pido a todas y todos que se pongan de pie para tomar la protesta. Estimado representante del partido político Nuevas Ideas, Enrique Garza Aburto, en el nombre del Instituto Nacional Electoral le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan? ¿Cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Estoy convencido de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo Local se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Le ruego tomar asiento, por favor. Le pido a la secretaria entonces que continuemos con la lectura del proyecto de orden del día. Con gusto, consejero presidente. El proyecto de orden del día previsto para esta sesión es el siguiente. Punto número 1, aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2025. Punto número 2, informe de trabajo que presente el presidente de la Comisión de Seguimiento del Proceso Electoral Local 2025-2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza. Punto número 3, informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales. Punto número 4, proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila de Zaragoza
por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral durante el proceso electoral local 2025-2026 en Coahuila de Zaragoza. Punto número 5. Informe sobre el inicio y avance de recorridos que realizan las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en la entidad por las secciones electorales para localizar lugares que cumplan con los requisitos de ley, así como las medidas implementadas por las juntas distritales ejecutivas en materia de accesibilidad para ubicación de casillas. Punto número 6. Informe sobre la instalación y funcionamiento de las oficinas municipales que operarán en Coahuila de Zaragoza durante el proceso electoral local 2025-2026. Punto número 7. Informe sobre el personal designado que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado. Recabar las solicitudes individuales de inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada en el proceso electoral local 2025-2026. Punto número 8. Informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se obtuvo el mes del calendario, que junto con el que siga en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla. Punto número 9. Informe sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales para el proceso electoral local 2025-2026. Punto número 10. Informe sobre la ocupación de vacantes de personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales y seguimiento a la convocatoria permanente. Punto número 11. Informe sobre la determinación y asignación de las zonas de responsabilidad y áreas de responsabilidad que atenderán las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. Punto número 12. Informe sobre el número, ubicación, días y horarios en que funcionarán los centros de capacitación electoral en los distritos de la entidad durante el proceso electoral local 2025-2026. Punto número 13. Informe sobre el avance de la campaña especial de actualización del padrón electoral 2025-2026 y estadístico del padrón y lista nominal de electores. Punto número 14. Informe sobre el avance de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre de 2025 y el día de la elección. Punto número 15. Informe sobre la exclusión de registros al padrón electoral por defunción, suspensión y duplicidad. Punto número 16. Informe de la Presidencia del Consejo Local sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral local 2025-2026. Punto número 17. Informe sobre las acciones de coordinación efectuadas con el Consejo General y las autoridades de los órganos ejecutivos del Instituto Electoral de Coahuila. Punto número 18. Informe de la Secretaría del Consejo Local sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con motivo del proceso electoral local 2025-2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza. Punto número 19. Asuntos generales. Gracias, señora secretaria. Integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguien desea participar? Si no es el caso, por favor, señora secretaria, consulte si se apruebe el orden del día. Con gusto. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el proyecto de orden del día al que se dio lectura. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Consejero presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, numeral 16 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, se consulta si alguien desea solicitar la inclusión de algún asunto en el apartado de asuntos generales, que no requiera de examen previo de documentos y que sea de obvia
y urgente resolución. Si es el caso, por favor, le solicito me indique el tema con independencia de que en su momento volveré a hacer la consulta correspondiente cuando lleguemos al punto referido. Nadie tiene ningún punto en asuntos generales. Al no haber intervenciones, continúe, por favor, señora secretaria. Con gusto, consejero presidente. De conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo sexto del Reglamento de Sesiones para los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, me permito solicitar su anuencia para proponer a este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos que han sido circulados previamente. Proceda a hacer la consulta, señora secretaria. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a su análisis cuando corresponda a su desahogo. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejero presidente, la dispensa propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señora secretaria. Por favor, dé cuenta del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2025. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el proyecto de acta mencionada. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, le solicito, señora secretaria, que tome la votación correspondiente. Con gusto. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 2025. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejero presidente, quedó aprobada por unanimidad de votos el acta de referencia. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día. El segundo punto en el orden del día es el relativo al informe de trabajo que presenta el presidente de la Comisión de Seguimiento del Proceso Electoral Local 2025-2026 en el estado de Coahuila de Zaragoza. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El tercer punto en el orden del día es el relativo al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales. Gracias, señora secretaria y señores consejeros y representantes. Antes de poner a su consideración el informe que se presenta en este punto, le solicito al vocal de organización electoral que actualice los datos. Adelante, vocal de organización. Muchas gracias. Con respecto al informe que brevemente se les había circulado, se actualizó los datos con corte al día de hoy a las 15 horas, donde tenemos ya un total de 368 solicitudes recibidas, de las cuales 363 han sido recibidas de manera en el portal público y 5 han sido recibidas de manera física. De esas 368 solicitudes que se han recibido, 332 corresponden a solicitudes de personas originarias aquí de Coahuila, 36 solicitudes provienen de otras entidades federativas. También señalar que se han acreditado a 31 personas observadores electorales en las diversas sesiones de los consejos distritales y de las cuales también hay 7 disponibles para la acreditación aquí en el consejo local. Igual se actualizó el número de actividades de difusión, de las cuales tenemos ya 402 actividades de difusión, que corresponden a 1.383 acciones de difusión en materia de la convocatoria de observadores electorales. De estas, 36 actividades son dirigidas a grupos vulnerables y equivalente a 110 acciones de difusión para grupos vulnerables. ¿Sería cuánto? Gracias, vocal de organización electoral. Ahora sí está a su consideración el informe. Si algún representante o consejero o consejera desea hacer el uso de la palabra.
Al no haber intervenciones, se da por recibido el informe y le pido a la secretaria del Consejo que continúe con el orden del día. Con gusto. El cuarto punto del orden del día es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila de Zaragoza, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral durante el proceso electoral local 2025-2026 en Coahuila de Zaragoza. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, que tome la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica se les consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila de Zaragoza, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral durante el proceso electoral local 2025-2026 en Coahuila de Zaragoza. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejero presidente, quedó aprobado por unanimidad de votos el acuerdo de referencia. Gracias, señora secretaria. Por favor, continúe con el siguiente asunto del orden del día. El quinto punto en el orden del día es el relativo al informe sobre el inicio y avance de recorridos que realizan las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en la entidad por las secciones electorales para localizar lugares que cumplan con los requisitos de ley, así como las medidas implementadas por las juntas distritales ejecutivas en materia de accesibilidad para la ubicación de casillas. Gracias, señora secretaria. Antes de poner a su consideración este informe, le pido al vocal de organización electoral que actualice los datos. Muchas gracias. Respecto al informe que se le circuló previamente, tenemos una actualización al número de recorridos que se han realizado a la fecha con corte al día de ayer, 29 de enero. Se han realizado 83 recorridos por parte de las juntas distritales ejecutivas para identificar un total de 2.579 casillas en 1.333 domicilios, correspondientes a 1.172 secciones electoral recorridas de la entidad. Esto representa un avance del 63% del total de las secciones. Igual, en lo que corresponde a la Junta Local, se han supervisado 92 secciones electorales y se han identificado 221 casillas a instalar, lo que representa un avance del 56% de las secciones programadas para estas tareas de supervisión. Muchas gracias, vocal de organización electoral. Ahora sí pongo a su consideración el informe referido. Si alguien desea hacer algún comentario, consejeras, consejeros, representantes de partidos políticos. Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es el relativo al informe sobre la instalación y funcionamiento de las oficinas municipales que operarán en Coahuila de Zaragoza durante el proceso electoral local 2025-2026. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes de partido, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa. Le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El séptimo punto del orden del día es el informe sobre el personal designado que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales de inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada en el proceso electoral local 2025-2026. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Tiene el uso de la voz la representante del Partido de Trabajo. Gracias, presidente. ¿Ya tienen focalizado dónde va a ser el voto anticipado? ¿Nada más en prisión o en asilos o en otro lado? Para Por dar favor. respuesta a esta consulta, le pido al vocal de organización electoral que comente cómo operarán estas dos modalidades de votación, porque menciona también el de prisión
de personas en prisión preventiva y el de voto anticipado, por favor. Muchas gracias. Respecto al voto anticipado, estamos en espera de tener el universo inicial de personas a las que vamos a atender. Esto vamos a tenerlo por allá de el 17, pasando por el 20 de febrero, tendríamos este universo inicial, una vez cerrada la campaña de credencialización y también una vez cerrado el periodo que se tiene para que las personas hagan su solicitud vía internet al correo de voto.anticipado@ine.mx. Entonces ahí ya tendríamos un panorama de en qué secciones, qué municipios estarían visitándose estas personas. En cuanto a las personas en prisión preventiva, ya se está trabajando con las autoridades, tanto estatales y federales, para los 8 centros penitenciarios que tenemos en la entidad. Ya tenemos un universo inicial. Está programado para que la primera quincena de febrero pues, estén visitando los centros para empezar con los trabajos de las solicitudes de inscripción a la lista nominal. Están llevando a cabo estos trabajos. El 22 de enero se firmó el convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Estatal para dar apertura a los 7 centros estatales y a través de nuestras oficinas centrales se hizo la gestión para la coordinación con el Centro Federal, el CEFERESO número 18 que está en Ramos Arizpe. Muchas gracias, vocal de organización. Y tiene ahora la palabra el representante del Partido México Avante. Adelante. Le acercan un micrófono, por favor. Gracias, buenas tardes. Reforzando un poquito el comentario que hacía aquí la representante del Partido del Trabajo, es que escucho y de acuerdo a lo que dice el vocal, que esperarán las solicitudes, ¿verdad? Vía internet y el procedimiento que está determinado. Pero según entendemos, no nada más es en asilos, ¿no? Sino también personas que estén en su casa, que tengan alguna discapacidad, alguna enfermedad, alguna indisponibilidad en términos generales de poder ir a votar. La pregunta sería, se me hace que la capacidad a veces se me hace que va a ser mucha, ¿no? Para el instituto y el instituto electoral coordinadamente, ¿habrá la capacidad para atender todas esas solicitudes? Porque se me hace que a lo mejor es una cantidad grande, entonces implica personal, tiempo, operatividad, entonces ahí a lo mejor sí es algo generoso, algo novedoso, algo que lo vemos bien, pero a lo mejor la operatividad va a poner un poquito a trabajar aquí, tanto al Instituto Nacional como al Instituto Electoral. En los de prisión preventiva, ¿no? Pues está los centros ubicados, identificados y con un horario, en un horario determinado sale la votación, pero el otro universo sí se nos hace un poquito, que puede ser muy amplio, ¿no? Habrá que esperar las solicitudes. Gracias. Gracias, señor representante. Vocal de organización electoral, le pido que dé respuesta al comentario, planteamiento que hace el representante. Tenemos ahí, bueno, realmente estamos en los trabajos preparatorios para la entidad, pues sí es algo novedoso en cuanto al universo, en cuanto en personas en prisión preventiva, pero con la experiencia previa que se tiene, pues sí podríamos salir adelante, aparte con la colaboración que se tiene con el gobierno del estado. No creo que haya mayor inconveniente en ese tema. En cuanto a la capacidad que tiene, implica mayores esfuerzos, pero por parte de las juntas, pues están ahí dirigidas por los miembros del servicio profesional y el personal ahí técnico operativo, pues sí podrían ahí salir ahí adelante, aparte que están ahí tomando las previsiones necesarias para poder atender esto. Y en cuanto a voto anticipado, pues justamente esto es uno de los esta reforma, bueno, este acuerdo que hubo, pues fue en garantía de ampliar el derecho, hacer crecer el universo de atención por parte de las personas que podrán ser susceptibles de esta votación anticipada. En ejercicios pasados se ha demostrado que ante el universo que se ha tenido, que es alrededor de 100 personas, están ahí, se ha logrado atender en tiempo lo solicitado. Y esperemos, bueno, la idea inicial es que este universo crezca para este ejercicio, para estas elecciones, pero igual las juntas, como se ve en este informe que se presenta, pues han previsto el personal necesario y suficiente pues para poder atender las diversas actividades. Se tienen ahí alrededor de 143 personas que estarían ahí pensadas para estar atendiendo esas actividades en las diversas juntas. Y si ante un eventual incremento de estas solicitudes se hubiera necesidad de haber más,
pues se tendrán que tomar las previsiones para acreditar un mayor número para poder atender. Tenemos los tiempos bien establecidos, los periodos establecidos tanto para las visitas, las primeras visitas domiciliarias y para la emisión del voto. Entonces eso también nos permite tener la planeación y la previsión debida para la atención oportuna de esas actividades. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, vocal de organización electoral. ¿Alguien más desea hacer algún comentario o duda sobre este tema? Sí, y me permite nada más hacer algún comentario adicional a lo ya explicado por el vocal de organización y sobre todo en atención al planteamiento que hace el representante del Partido México Avante. Sí es un trabajo adicional al que habitualmente hacemos en el instituto en lo que hace a la visita de ciudadanos insaculados, por ejemplo, primera etapa, segunda etapa ya para capacitarlos, para el cual contamos con pues un contingente de alrededor o casi de 1,000 personas, entre capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales. Sin embargo, aunque la aspiración o el propósito de dar la posibilidad de que personas que no tramitaron su credencial al amparo del artículo 141 de la LEGIPE, que implica que el módulo de atención ciudadana vaya al domicilio de la persona porque tiene algún impedimento físico, está en postración, por edad, por discapacidad, etcétera, el módulo vaya a visitarlo, lo tramita ahí. Ahora también está la posibilidad de que personas que tramitaron su credencial en el módulo, es decir, que en algún momento dado pudieron acudir, ahora ya no puedan ir a la casilla porque tengan algún impedimento físico. Ahí es donde es posible que aumente el universo, porque el otro, el del artículo 141, en realidad es reducido, si no me recuerdo, 179 personas que están en esa condición, más las personas que se denominan cuidadoras primarias, es decir, aquellas personas familiares o amigos o alguien cercano que se encarga de cuidar a esta persona que tiene alguna incapacidad física, alguna situación que le impide ir a votar. Entonces, eventualmente, este número inicial de 140 y tantas personas que están en el artículo 141, bueno, el número, tengo una imprecisión, ¿me recuerdas? 179. Si cada una de ellas participa, decide participar, y en el supuesto de que sus cuidadoras primarias, también una por cada una de estas 179 personas, solicitaran participar, pues tendríamos un universo de 340, poco más, poco menos personas, más las que se sumen por vía del Internet. Pero la experiencia que tenemos es que muchas de las que en principio pudieran participar, pues deciden no hacerlo o incluso ya no son localizadas en el domicilio o por fallecimiento ya no están en el padrón. Hay una serie de situaciones que de hecho es el propósito de las visitas, verificar cuál es la situación de las personas y después verificar o invitarlos a participar y generar la lista nominal de voto anticipado. Entonces, en ese sentido, pues las previsiones que hay es que podamos atender a todas las personas que así lo requieran, en principio con los propios vocales o personal de las juntas, pero también están aprobados supervisores electorales. Y si fuera necesario que el universo se ampliara, también se podría aprobar a los capacitadores asistentes electorales para que hagan la visita. Y ahí en la distribución de competencias, de territorios, de áreas de responsabilidad, pues podían atender. Entonces, en ese sentido, está garantizado, ¿no? O sea, aunque sea un universo que aumente, que es lo que deseamos, para ampliar el ejercicio del voto y garantizar derechos humanos, se podría cubrir sin mayor dificultad. Bueno, sería tanto cuanto en este tema, perdón. Si alguien más desea hacer algún comentario. Si no hay más intervenciones, le pido a la secretaria que continúe con el orden del día. Con gusto. El punto octavo es el relativo al informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, por el que se obtuvo el mes del calendario que junto con el que sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El noveno punto del orden del día es el relativo al informe sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales para el proceso electoral local 2025-2026. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día es el informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales y seguimiento a la convocatoria permanente. Gracias, señora secretaria. Le pongo a su consideración el informe referido a señores y señoras consejeros y representantes. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El 11º punto del orden del día es el informe sobre la determinación y asignación de las zonas de responsabilidad y áreas de responsabilidad que atenderán las y los supervisores electorales y capacitadoras asistentes electorales. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El 12º punto es el relativo al informe sobre el número, ubicación, días y horarios en que funcionarán los centros de capacitación electoral en los distritos de la entidad durante el proceso electoral local 2025-2026. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El 13º punto es el relativo al informe sobre el avance de la campaña especial de actualización del padrón electoral 2025-2026 y estadístico del padrón y lista nominal de electores. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Sí, se le concede el uso de la palabra a representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Gracias, consejero presidente. Eh, Solo para solicitar a este consejo que se tomen las medidas pertinentes para que el día de la jornada electoral en las casillas electorales se pueda poner, no sé si algún tipo de letrero, alguna imagen o gente que esté ahí en la casilla, informando que los electores que cuentan con su credencial 2025, que el Consejo General del Instituto ha dado oportunidad para que puedan seguir votando este 2026, pues ahí alguien los oriente para decirles que sí pueden votar. En anteriores procesos se ha dado el caso de que presidentes de casilla no dejan votar a la gente que trae su credencial del año anterior, cuando el Consejo General ya ha dado esa oportunidad de así hacerlo. Entonces yo pediría que el Consejo, en el ámbito de sus responsabilidades, pueda tomar, no sé si un acuerdo o
o ustedes lo ordenen a las vocalías que estén involucradas en este tema, para que se pueda lograr esta información al ciudadano dentro de la casilla, y no solo al ciudadano, no solo al elector, sino al propio funcionario de casilla, presidente de la casilla, CAE o supervisor electoral, que todos traigan la información. No sé si llevarle el acuerdo a cada presidente de casilla, darles el acuerdo para que lo tengan en la mano, poner ahí afuera de la casilla. Lo mismo en las secciones que se han reseccionalizado. También se ha dado el caso de que ciudadanos que llevan su credencial con la sección que ya no existe, pero que sigue estando vigente, no los dejan ejercer su voto. El presidente le dice que pues es de la casilla, por poner un ejemplo, de la 731, y pues ahí ya es la casilla 1920, por decir un número. Entonces que también el funcionario de casilla sepa exactamente que sí pueden votar los que tengan su credencial, obviamente que esté vigente, pero aunque tengan su credencial ya no con el número de la sección nueva, sino que aunque tengan su credencial con la sección anterior, pueden y deben votar, obviamente en la casilla que les corresponde. Y pues también poder tener ahí a lo mejor gente que pueda orientar al elector dónde es donde tiene que votar, sobre todo donde la casilla va a coincidir, la nueva casilla va a coincidir con la casilla que anteriormente se ponía. Por ejemplo, en el 731 a lo mejor se ponía en una escuela, pues mucha gente va a volver a esa escuela a tratar de votar, pero ya no pertenecen a esa casilla. Que haya gente que pueda orientar y puedan ir a la casilla que les corresponde para, obviamente, poder alentar la votación y no lo contrario, que a veces el mismo funcionario de casilla, por desconocimiento, desalienta la participación porque le dice que su credencial ya no pertenece a esa sección y le dice, y usted no puede votar sin antes revisar en el listado nominal que el elector ahí aparece. Entonces ahí sí, a lo mejor desde antes de que entren y obviamente con todo lo que el instituto hace ordinariamente, como notificar al ciudadano, ubica tu casilla en el celular, pero sí es importante que dentro de la casilla haya alguien que esté orientando sobre ese punto. Esa sería mi sugerencia y comentario, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Y al tratarse de un planteamiento que implica pues prácticamente a las 3 vocalías de área, en lugar de pedirles que cada uno dé respuesta parcial, me permito yo darle una respuesta general en mi calidad de presidente del Consejo y de vocal ejecutivo que coordino las tareas. En primer lugar, comentarle a usted y a todas y todos los presentes que en virtud de que estamos al término, prácticamente cerca del término de la campaña especial de actualización del padrón electoral y que es la materia del informe y que hemos trabajado en esta campaña desde el 1 de septiembre, una de las vertientes principales en la difusión que se ha hecho a través de redes sociales, de medios de comunicación, es informarle a la ciudadanía que habita, que tiene registrada su domicilio corresponde a las secciones nuevas que se generaron a partir del reseccionamiento, las 97 nuevas secciones que se crearon a partir de 14 secciones origen. Hemos estado focalizando la difusión y la información para invitar que esta ciudadanía acuda a los módulos a actualizar su credencial, básicamente para que cambie el dato de la sección y aparezca ya la nueva sección, porque las anteriores pues se extinguen una vez que se produce el reseccionamiento. No obstante, estas personas tienen su derecho a votar garantizado, ya no en la casilla o no necesariamente en la casilla en la que lo hacía
en los procesos anteriores, aunque es probable que esa casilla se vuelva a poner en ese domicilio o algunas casillas, pero ya para la nueva sección y por lo tanto en una cantidad menor de casillas, porque el propósito principal del reseccionamiento es precisamente acercar la casilla o las casillas a los domicilios de las personas para que los ciudadanos puedan ir a votar a un lugar más cercano y que además sea un lugar donde haya menos casillas y menos aglomeración de ciudadanía, menos complicaciones para votar, incluso para localizar cuál es la casilla que le corresponde en función de la división de lista nominal por orden alfabético. En grandes secciones como estas 14 que fueron reseccionadas, puede haber hubo procesos anteriores hasta 10, 12 casillas. Históricamente, en algún momento hubo una sección que tuvo más de 40 casillas en 2 domicilios, escuelas que estaban contiguas, pero que de cualquier manera implicaba tener que usar todos los espacios disponibles y una gran cantidad de personas votando y funcionarios de casilla y todos los riesgos y complicaciones que eso implicaba. A la hora de reseccionar, pues las personas pueden ir a un domicilio, a una escuela, a donde se instale la casilla y encontrarán una, dos o tres, será más fácil para ellos. Esto lo estaremos informando y hemos estado invitando a que lo hagan, a que actualicen su credencial. Si no lo hacen, les digo, está garantizado de cualquier manera su ejercicio al voto. Y para atender este riesgo que usted comenta el día de la jornada electoral, de que alguien vaya a donde antes votaba y no encuentre su casilla, haremos un operativo en las semanas previas a la jornada electoral con la participación de personal de registro, con apoyo de capacitadores asistentes electorales y eventualmente de personal del Instituto Electoral de Coahuila para entregar avisos domiciliarios, es decir, un volante en donde le informemos a cada una de las personas que están registradas en los domicilios de las nuevas secciones dónde estará la casilla que le toca ir a votar, cuál es su nueva sección y cuál es el domicilio de las casillas que le corresponden. Y además, el día de la jornada electoral también está previsto, y así ya lo hemos hecho en procesos anteriores, comisionar personal en los domicilios anteriores para poder orientar al ciudadano. Aquellas personas que no se hayan enterado del cambio, en ese momento que acudan al domicilio tradicional o anteriormente usado, podrán consultar a dónde les toca ir a votar. Ahí, como ustedes saben, una herramienta informática que se llama Ubica tu casilla y que permite registrar o capturar la sección electoral e indicar cuál es el domicilio. Las secciones extintas, las origen, pues no aparecerán, evidentemente, pero sí un aviso que le dirá al ciudadano, esta sección ya no está, pero si registra usted su clave de lector, le va a informar cuál es la nueva sección y cuál es el domicilio. Esto lo podrán hacer desde luego los ciudadanos días previos. Si identifica que su sección pues ya no existe porque fue reseccionada o el mismo día de la jornada electoral. Entonces, esa previsiones estamos tomando y por eso decía que es competencia de diversas áreas. En el tema de los funcionarios de las mesas directivas de Castilla, solicitaremos reforzar la capacitación y digo solicitaremos en términos de los materiales didácticos, de los materiales con los que se capacita, los materiales de difusión que se generan por parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, es decir, a nivel central, pero también, por supuesto, acá a nivel estatal, instruiremos a través de la vocalía correspondiente a las vocalías y a las juntas distritales que se capacite primero a los capacitadores, asistentes electorales y supervisores sobre estos temas y también el que comenta de la vigencia de las credenciales 25 para que todos tengan la misma información. Y esta propuesta que hace de colocar carteles también sería viable, la vamos a solicitar, la autorización y en su caso pues, la producción del material necesario para colocar en todas las casillas. En resumen, tomaremos las previsiones para garantizar que no se quede ningún elector sin votar por
un malentendimiento de las normas del acuerdo, por ejemplo, relativo a la vigencia. Efectivamente, las credenciales que obtienen el número 25 en el año de conclusión de la vigencia ya no tendrían que estar vigentes, pero hay el acuerdo del Consejo General que determina que pueden ser usadas para ejercer los derechos político-electorales hasta el día de la jornada electoral. Es decir, pueden ser observadores electorales también y pueden desde luego ser electores y poder ejercer su derecho, y al día siguiente pierde la vigencia. Y por cierto, también en temas de registro hemos estado también enfocando la difusión a informar esto para que la ciudadanía pues lo tenga claro y acuda. Todavía estamos a tiempo de actualizar la credencial y ya aparezca una con la vigencia válida, ¿no? Ya corresponde a este año y hasta dentro de 10 tenga que hacer la actualización. Pero si no alcanza a hacer algún ciudadano ese ajuste, ese cambio, pues podrá de todas maneras votar. Y finalmente, pues invitarlos a que nos ayuden a difundir con la ciudadanía esta información y que estamos pues cercanos al plazo de conclusión de actualización de padrón, que va a ser el 10 de febrero, para cambios en los datos de credenciales, cambios de domicilio, personas de recepcionamiento, de vigencia, y desde luego para aquellas personas que se inscriban por primera vez al padrón electoral. Pues sería la respuesta que le ofrezco y los compromisos que establecemos para dar seguimiento a estos temas tan relevantes. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre este punto en particular? Si no es el caso, le solicito a la señora secretaria que continúe con el siguiente punto del orden del día. El 14º punto en el orden del día es el informe sobre el avance de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre de 2025 y el día de la elección. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El 15º punto del orden del día es el informe sobre la exclusión de registros al padrón electoral por defunción, suspensión y duplicidad. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa y le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El 16º punto en el orden del día es el informe de la Presidencia del Consejo Local sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral local 2025-2026. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración este informe. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, damos por recibido el informe que nos ocupa. Le pido a la señora secretaria que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El 17º punto es el relativo al informe sobre las acciones de coordinación efectuadas con el Consejo General y las autoridades de los órganos ejecutivos del Instituto Electoral de Coahuila. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no haber intervenciones, le solicito a la señora secretaria que continúe con el siguiente punto del orden del día. El 18º punto es el informe de la Secretaría del Consejo Local sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Gracias, señora secretaria. Le pongo a su consideración el punto referido, el informe referido. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Al no ver intervenciones, le solicito, señora secretaria, que continúe con el orden del día una vez que damos por recibido el informe que nos ocupa.
El 19º punto es el asunto relacionado con asuntos generales. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores consejeros y representantes, en términos de lo establecido en el artículo 13, numeral 16 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, y dado que estamos en una sesión ordinaria, nuevamente les consulto si desean agendar algún asunto en este apartado, rogándoles que me indiquen el tema correspondiente. Al no haber intervenciones, señora secretaria, por favor continúe con el siguiente punto. Consejero presidente, me permito informarle que el orden del día ha sido agotado. Muchas gracias, señora secretaria. Habiéndose agotado el orden del día, damos por concluida esta cuarta sesión de carácter ordinaria, siendo las 18 horas con 51 minutos del 30 de enero de 2026. Agradezco a todos y a todas su asistencia. Buenas tardes. ¿Te acompañó a ver esa peli clasificación C? También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx. ¿Qué esperas para renovar tu INE? INE. En estas elecciones tendré 18 años y no me perderé la oportunidad de decidir lo que quiero para Coahuila. Yo voy a actualizar el domicilio en mi INE para votar en el distrito que me corresponde ahora. La mía está por vencer, así que iré a renovarla. Nos vemos en el módulo de atención ciudadana. Para participar en las próximas elecciones del 7 de junio, tramita, actualiza o renueva tu INE. Tienes hasta el 10 de febrero.